¿Qué tal, queridos amigos, mis hermanos? El día de hoy, ya lunes 12 de junio, seguimos con nuestra serie Los 9, el fruto de mi vida. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y el día de hoy vamos a iniciar ya nuestra octava semana con la octava manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a hablar acerca de la mansedumbre. Toda esta semana estaremos hablando de la mansedumbre o la humildad. Y entendamos que por mansedumbre estamos hablando acerca de la característica de controlar, de mantener ese carácter bajo control, bajo la influencia del Espíritu Santo. El día de hoy, el tema de hoy, vamos a hablar acerca de la dicha de ser perfectibles. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 5. Estaremos hablando de las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado en la Biblia se aparece en muchas ocasiones y significa feliz o dichoso. Vamos a leer Mateo 5 del 1 al 5. Dice, cuando vio la multitud, subió el monte y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este es el inicio de lo que es conocido como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, que son el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Es el sermón más largo registrado en la Biblia de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y en este se puede hablar que es un tratado de éticas, podemos hablar que es un tratado de normas de conducta para nosotros como creyentes. Pero es interesante que entre los primeros temas que Jesús toca habla de la felicidad, dice que dichosos son los mansos. ¿Por qué dichosos son los mansos? Bueno, porque Jesús nos muestra que los mansos son aquellos que se dejan enseñar. Dichosos aquellos que se dejan enseñar. Mire, en la época en la que Jesús habla, la palabra manso se usaba para designar a un animal que había sido eh, domado, es decir, que había aceptado el gobierno del ser humano. Es decir, un animal que no es bruto, que sencillamente es manso, es uno que obedece a la señal de su amo y que sirve para algo. Se dice que había un profesor romano de oratoria que se llamaba Quintiliano. Él, hablando acerca de algunos eruditos, dijo, sin lugar a dudas serían excelentes alumnos míos si no estuvieran tan convencidos de que todo lo saben. A dichos eruditos les faltaba la mansedumbre, la humildad, esa que se puede describir como la capacidad de aprender de cualquier otra persona, esa humildad que hace que el liberal aprenda del conservador, esa humildad que hace que el conservador aprenda del liberal, esa mansedumbre del humilde que siendo joven aprende del viejo, o que siendo viejo aprende del joven. Esa humildad, mansedumbre, es la que nos permite crecer en la vida cristiana. Porque nunca creemos haber llegado a la meta. No hay cosa más aberrante que un ignorante, o uno que solo sabe lo fundamental, que no quiere saber más y que todavía alardea de que no le hace falta saber más. Si así hubieran sido las gentes a las que Jesús hablaba, no les hubiera dicho él bienaventurados, más bien les hubiera dicho pobres de ustedes. Pero les dijo bienaventurados, dichosos, felices, porque eran gente humilde, porque eran gente mansa, que sabían que debían aprender más y más de aquel maestro extraordinario. Por lo tanto, podríamos decir que esta bienaventuranza se traduciría como que dichosos son los que se dejan enseñar, los que tienen suficiente humildad para darse cuenta de su ignorancia y son capaces de aprender de cualquier persona porque sabrán tanto que serán dueños de la tierra. Esto nos habla de que la mansedumbre es algo que debe surgir en nosotros a través del Espíritu Santo. Que podamos tener esta actitud de humildad ante las circunstancias de la vida, ante cualquier circunstancia de nuestro día cotidiano, depende de nuestra relación con Dios y de qué tanto usted y yo estemos dejando que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Así que qué dichosos son los mansos, es decir, los que se dejan enseñar. También qué dichosos son los que se ponen
bajo el control de Dios. Mire, la realidad es que ser humilde es muy difícil. Ser manso no es fácil. Y la pregunta es cómo podemos ser humildes para aprender si somos tan egoístas y soberbios por naturaleza. La respuesta es que no es posible, a menos a que le demos a Dios el control de nuestra vida. La mansedumbre no es ni será parte de nuestra vida, a menos que dejemos que Dios nos controle. Ser manso no es ser débil, sino poderoso, porque es Dios obrando en nuestra vida. No cabe duda de que el hombre más poderoso, fuerte, líder, ejecutivo, el legislador y más famoso del Antiguo Testamento fue Moisés. Y la Biblia dice de él que él era el hombre más manso sobre la tierra. Dice Números capítulo 12, versículo 3. La razón por la que era así es que era manso y poderoso. Y era manso y poderoso porque él se dejó controlar por Dios. Fue obediente después de su encuentro personal con Dios. Antes de su encuentro con Dios, él llegó al punto de cometer un crimen por causa de la ira, porque él quería hacer las cosas a su manera. Sin embargo, Dios lo transformó. De toda la Biblia, el Nuevo Testamento nos dice que el más poderoso y también más sabio que ha existido ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice que Él fue manso también. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Fue manso y poderoso en virtud del sometimiento que Él tenía al poder de Dios. Jesús fue al desierto porque el Espíritu Santo lo llevó. Del mismo modo, todo lo que hizo, dice Lucas 10:22, fue guiado por su Padre. Así que, amigos, mis hermanos que estamos escuchando o viendo este devocional, la mansedumbre no es otra cosa que el control de Dios sobre nosotros. En tanto que le demos a Dios el control de nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, seremos mansos. Y por la mansedumbre seremos poderosos. Del mismo modo, en tanto que no le demos a Dios el control de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y todo esto, y querramos nosotros controlarlos por nosotros mismos, entonces seremos rebeldes y débiles, como un animal bruto, como un animal que no es manso. Por lo tanto, podríamos decir que esta bienaventuranza se debería traducir: dichosos los que se ponen bajo el control de Dios, porque es la única manera de ser realmente grandes y poderosos, y de ese modo son dueños de la vida misma. Para terminar, debo decirte que esta bienaventuranza nos dice que qué dichosos son los dueños de sí mismos. Mira, en Gálatas 5:23, que es el fruto del Espíritu, dice que la mansedumbre y la templanza son las dos últimas manifestaciones del fruto del Espíritu, y que contra tales cosas no hay ley. Sin embargo, en ti y en mí, dar el fruto del Espíritu debiera ser algo tan normal, porque se supone que el Espíritu Santo está en nosotros los creyentes. Debería ser algo tan normal en nosotros, sin embargo, no lo es. No estamos mostrando ese fruto. ¿Por qué? Sencillo. No estamos dejando que Dios controle nuestras vidas. Al seguir a Cristo, somos por naturaleza mansos, pero además debemos buscar la mansedumbre y hacerla cada día más parte de nuestra vida cotidiana. Finalmente, Mateo 5:5 dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así como el Señor prometió la tierra al pueblo descendiente de Abraham y lo cumplió, así promete que los dueños de la tierra serán los mansos. No debemos esperar un cumplimiento literal de esta promesa, sino uno en virtud de los principios del reino de Dios y los valores de este reino. En Proverbios 16:32 nos ayuda a entender este concepto y dice que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Quien es manso es dueño de sí mismo. Es decir, no se deja controlar por los sentimientos o emociones. Así que podríamos concluir que esta bienaventuranza, Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, debería traducirse para nosotros hoy de la siguiente manera: que dichosos son los perfectibles, los que guardan el equilibrio en su personalidad, que son humildes para aprender de otros y que lo logran sometiéndose al control de Dios sobre sus vidas. Son grandes y fuertes y son los auténticos dueños de la tierra. Los demás se dejan poseer por ella, mientras que los mansos son parte del reino de Jesús, el auténtico Rey. El Señor quiere que usted y yo, amado hermano, querido amigo,
podamos experimentar esa mansedumbre. Vivir bajo el control total y absoluto de Dios en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Seguramente tenemos mucho trabajo por delante, pero hay mucho por hacer. Entreguemos nuestro carácter, pensamientos, emociones, sentimientos en las manos del Maestro Jesús. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y espero que el día de mañana volvamos a encontrarnos en alguno de estos medios, en alguno de nuestras redes sociales, ya sea este devocional por medio del WhatsApp en audio o en Facebook, en el Facebook de la Primera Iglesia Bautista de Acuña. También puedes encontrarnos en Twitter en pip-acuna o suscribirte a nuestro canal de YouTube Primera Iglesia Bautista de Acuña. Regálanos un like o también puedes comentarnos cómo están siendo de bendición estos videos para ti. Puedes visitarnos también en nuestra página web en pipacuna.org, y allí también podrás encontrar no solamente la serie Los 9, sino también las series anteriores que hemos estado compartiendo. Espero que el día de mañana volvamos a encontrarnos. El Señor te bendiga.